Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera presentarles a la licenciada Flor Flores. Ella es nutricionista, licenciada en nutrición, especializada en pacientes oncológicos. Entonces, esta tarde vamos a poder conversar un poquito más acerca de la nutrición para pacientes con cáncer. Bienvenida, Flor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias, Carla, por la invitación. Gracias por el tiempo que cada uno de ustedes se ha dado para compartir conmigo este tema. Y vamos a empezar. A ver, un momento, que voy a compartirles la presentación. ¿Sí se aprecia? Sí, perfecto. Sí se oye y se ve perfecto. Bien, listo, ok. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a compartir el día de hoy es alimentación e intolerancia oral, estrategias de manejo. Mi nombre es Flor Gisela Flores, nutricionista. Carla me acaba de presentar y vamos a dar inicio. Primero, tener claro qué es el cáncer o qué es una neoplasia. Y hay muchos conceptos y muchas definiciones, pero hay algo que tenemos que tenerlo claro. Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita, ¿no? Y cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, las células nuevas las van reemplazando. En el caso de una neoplasia, este proceso ordenado de envejecimiento y reparación o reemplazo celular se ve alterado. Entonces, este proceso ya no es ordenado y secuencial, sino se descontrola. Entonces, es ahí cuando en el largo o en el pasar del tiempo va a darse manifiesto una enfermedad o algún tipo de neoplasia. Entonces, para poder abordar el tema, hay que tener claro que existen tipos de neoplasias y hay que tener claro la clasificación. Cuando hablamos de una neoplasia, no podemos decir simplemente, ok, mi paciente tiene cáncer y punto. No, paciente tiene cáncer, tiene una neoplasia, pero hay que determinar bien claro qué tipo es, si es una neoplasia de tumores sólidos o es una neoplasia hematológica, porque va a haber diferencia entre ambas. Si hablamos de una neoplasia hematológica, estamos hablando de repente de una leucemia o de un linfoma. Si estamos hablando de una neoplasia de tumores sólidos, pueden ser tumores a nivel de cerebro, cabeza y cuello, de repente a nivel de tórax, abdomen, de zonas abdominales, o a nivel de zonas ginecológicas o de repente neoplasias urológicas. Entonces va a depender de la ubicación, pero la clasificación va a ser porque se manifiestan como tumores, como su nombre lo dice, tumores sólidos. ¿Okay? Ahora, dependiendo del tipo de neoplasia y del estadio de la neoplasia, van a venir los tratamientos también. Entonces hay que tener claro también cuáles son los tipos de tratamiento. Y dentro de los tipos de tratamiento tenemos el tratamiento que es quirúrgico, cirugía, siempre van a buscar como primera opción de cirugía, pero en caso no sea posible, se tiene también los tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, que son las más conocidas. Y dentro de esto también está entrando ya a tallar la parte del soporte nutricional. Entonces, el estado nutricional del paciente va a depender del tipo de neoplasia, de su estadio y el tipo de tratamiento. Entonces, hay que tener claro esto. El estado nutricional no va a ser resultado de otra cosa más que de estos dos puntos, ¿ok? Entonces, el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente, ya sea quimioterapia, radioterapia o de repente un tratamiento quirúrgico o un tratamiento paliativo, va a tener efectos en el paciente. Si hablamos de una quimioterapia, puede haber toxicidad digestiva, puede haber signos o síntomas como las náuseas y los vómitos, de repente mucositis porque la cavidad oral se inflama, cuadros diarreicos, tal vez estreñimiento o esofagitis. Si hablamos de toxicidad hematológica, neutropenia, plaquetopenia, anemia, ¿y va a tener implicancia la neutropenia en el paciente? Sí. ¿Va a tener implicancia en el paciente la plaquetopenia cuando hablamos de la alimentación? Aunque ustedes no lo crean, sí, tiene que ver. Si el paciente está con un tratamiento de radioterapia, también vienen náuseas, puede haber vómitos, orinofagia, que es dolor cuando uno está comiendo los alimentos,
serostomía, mucositis, estomatitis, inflamación. Inflamación de las zonas donde el paciente está recibiendo el tipo de radiación. Y si hablamos de una cirugía, si estamos en un prequirúrgico, entonces antes de la cirugía el paciente puede haber tenido algún tratamiento, ya sea quimioterapia, radioterapia, o de repente no ha tenido ningún tratamiento, pero el paciente puede entrar a la cirugía de repente con un estado nutricional en deterioro o puede entrar en un estado nutricional todavía aceptable, ¿ok? Y después de la cirugía hay que tener en cuenta que viene también riesgo e implicancias para él, porque puede haber algún tipo de estado de hiperinflamación y puede haber un estado también de gastroparesia o puede haber un estado también de intolerancia gastrointestinal asociado al tipo de intervención que haya tenido el paciente. Y cuando hablamos de tratamiento paliativo, tener en cuenta que un tratamiento paliativo básicamente lo que quiere es, o lo que busca es mantener la calidad de vida en el paciente. Para eso los tratamientos ya no son para frenar el progreso de la enfermedad, sino para mantener al paciente y evitar complicaciones a corto plazo, ¿no? Para mantenerlo y para disminuir la intensidad del dolor o la intensidad de la progresión de esta enfermedad. Entonces, hay que tener claro o el tipo de tratamiento que tiene el paciente. ¿Para qué? Para poder identificar de manera oportuna cualquiera de las complicaciones asociadas a los signos o síntomas que pueden repercutir. Y con esto nosotros poder frenar el impacto negativo en el estado nutricional, porque cada uno de estos signos o síntomas, cada uno de estos puntos van a tener implicancia en el estado nutricional porque va a afectar directamente la capacidad de ingesta del paciente. Entonces, el tipo de tratamiento del paciente, ya sea quimioterapia, radioterapia, cirugía o tratamiento paliativo, van a tener su efecto. Y esto es importante tenerlo claro porque identificando nosotros los riesgos o el desarrollo de estas complicaciones potenciales, vamos a poder dar inicio temprano a las medidas de manejo nutricional, ya sea de manejo nutricional por vía oral o de manejo nutricional complementario. Entonces, para esto yo lo que necesito es un monitoreo oportuno, es decir, estar atento a la aparición o a la manifestación de cualquiera de esos síntomas o de esos signos en el paciente. Entonces, si yo doy inicio temprano a las medidas de manejo nutricional, entonces voy a estar dando una alimentación adaptada a mi paciente, adaptada a su condición. De repente voy a iniciar algún tipo de modulación o algún tipo de aporte nutricional extra. De repente voy a llegar a una etapa en la que necesito ya un apoyo nutricional diferente, con alguna vía de alimentación adicional. Entonces, aquí el profesional de la salud, el nutricionista va a tener que evaluar al paciente para poder orientarlos, para poder asesorarlos y evitar que estos signos o síntomas asociados a las complicaciones de los tratamientos puedan tener el impacto negativo en el estado nutricional del paciente, que es el objetivo, disminuir o evitar el impacto negativo en su estado nutricional. Entonces, si usted es paciente, familiar o cuidador, ¿cómo identifico de manera temprana esas complicaciones potenciales que están asociadas a la enfermedad o al tratamiento? Y también, ¿cómo es que realizo yo este monitoreo? Pues hay que observar. Esto es lo que tenemos que hacer. Hay que observar. ¿Cuánto se le ofrece de alimento al paciente? Es decir, ¿cuánto se le sirve? ¿Y cuánto es que deja el paciente de eso que se le sirvió? Una cosa es cuánto yo le doy, le ofrezco, y otra cosa es cuánto él logra consumir. ¿Cuánto es su consumo de alimentos? ¿Cuánto realmente comió? ¿Comió menos de la mitad? ¿Comió solo la mitad con las justas? ¿O comió poco más de la mitad? Entonces, de acuerdo a esta observación, de acuerdo a esto que estoy viendo diariamente en el paciente, voy a preguntar y voy a preguntar al paciente, ¿por qué? O me pregunto yo como cuidador, ¿por qué es que está comiendo la mitad? ¿Por qué está comiendo menos de la mitad? Le pregunto al paciente, ¿qué es lo que siente? ¿Por qué está dejando el alimento que antes, de repente, era de su mejor elección o era un alimento de sus favoritos?
Entonces, hay que preguntar y hay que preguntarnos nosotros también qué es lo que puede estar sucediendo. Y para esto, nosotros los profesionales de la salud, los nutricionistas, manejamos una herramienta que es bastante útil, que es la llamada valoración global subjetiva generada por el paciente, que la manejamos dentro del manejo clínico de los pacientes, pero hay una parte de esta herramienta que ustedes la pueden usar muy bien y de manera continua, no es nada complicada. Esta herramienta tiene una parte que es manejada por el paciente y una parte que es manejada por el profesional. Esta parte, esta primera parte que la he encerrado en amarillo, es información muy valiosa para nosotros, que es la que nosotros consultamos con ustedes ni bien recibimos al paciente. Y esto es lo siguiente. Nosotros estamos viendo el peso del paciente y cuánto ha sido su peso. Ustedes en casa pueden hacer esto también. Pueden tomar la referencia de cuánto era el peso del paciente cuando inició todo el proceso de enfermedad, su peso de siempre, y cuánto es el peso actual del paciente. Pueden pesar al paciente en casa. Normalmente, bueno, una balanza no es tan difícil de conseguir, ¿no? Si es que la tenemos, hay que hacer uso de la balanza, pero exclusiva para el paciente. Y no es necesario que sea una super balanza, solo necesito que sea una balanza que esté en óptimas condiciones y que sea solo para el paciente, para que no se descalibre, ¿ok? Entonces, y tomo el peso y hago siempre mis controles. Yo me voy a ir dando cuenta en qué momento el peso ya va a empezar a variar en el paciente y va a ser un indicador muy importante. Lo otro que ustedes tienen que hacer también con esta herramienta, por ejemplo, es la alimentación. La alimentación de mi paciente, de mi familiar o de la persona que estoy cuidando eh, hace un mes respecto a hoy. ¿Es igual? ¿Está comiendo más o está comiendo menos? ¿Qué alimentos está comiendo? ¿Come alimentos de la alimentación o de la dieta normal? ¿No ha habido variación? Ahora está comiendo pocos líquidos tal vez, o de repente no come muchos alimentos sólidos, está comiendo más líquidos, o viceversa, o solo consume algunas bebidas, o come muy poco de todo. Esto es importante siempre estar chequeándolo. Y en la actividad física también, en la actividad cotidiana. Si respecto al mes anterior mi paciente ha disminuido su actividad, es menor de lo habitual, o no, su actividad, su quehacer diario es normal, no ha variado, o tal vez está sin ganas de hacer cosas, no quiere hacer nada, o de repente pasó de más de la mitad del día ahora a estar en la cama o estar sentado. Esto me va a dar una indicación, me va a dar indicios. Si mi paciente come ahora, no come igual que hace un mes, come tal vez menos. Si mi paciente de eso que come menos, ahora está comiendo de repente pocos sólidos, y de eso que está comiendo menos y come pocos sólidos, ahora mi paciente no tiene muchas ganas de hacer cosas. Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿qué está pasando? O sea, algo está sucediendo. ¿Qué está pasando? Mi paciente, ¿qué siente mi paciente? ¿Tiene dificultad para alimentarse? ¿Qué es lo que está pasando en él? ¿Qué es lo que él siente? Y aquí viene el preguntar al paciente. ¿No tiene apetito? De repente tiene sensación de náuseas, o cuando come cosas sólidas tiene mucha sensación de llenura, o de repente está constipado, o de repente los aromas no le están agradando mucho, o los sabores que antes le gustaban ahora ya no son de su aceptación, y eso lo está limitando. O de repente tiene dificultad para pasar los alimentos, ¿no? O de repente emocionalmente no está con muchos ánimos. Entonces hay que preguntar al paciente, hay que indagar en el paciente. Y esto no lo hacemos, no se hace preguntándole de manera tipo una encuesta o tipo un interrogatorio. Hay que preguntarlo de manera muy así como si fuese una conversación con él, en un tono muy familiar, para que también haya cierta empatía con él. Averiguar qué es lo que está pasando y ponernos ahí con él en su posición. ¿Ok? Entonces, van a ver que todo lo que está manifestando como cambios tiene una causa.
Y esta causa, si ustedes están viendo acá, estas dificultades para alimentarse, estos signos o síntomas que puede estar presentando, están asociados a los que les presenté anteriormente. Van a estar asociados a estos. Porque si mi paciente estuvo con quimio, o de repente estaba con radio, o está en cirugía, o de repente no está iniciando ningún tratamiento, esos signos o síntomas, esos malestares, esas dificultades para alimentarse, pueden estar asociados simplemente a la progresión de la enfermedad. Entonces, hay que saber, hay que conocer de esto, hay que preguntar al paciente. El paciente no es que no quiera comer, no es que se pone en la posición de que no, no y no. No quiere comer porque está en una condición. El paciente oncológico es un paciente que está en constantes cambios, porque está en un constante batallar entre su mismo organismo y las células que están también reproduciéndose y continuando su ciclo a expensas de él. O también está en un continuo batallar en mantenimiento de sus funciones y el tratamiento que también está recibiendo. Entonces, hay que tener claro esto y hay que indagar cuáles son las posibles causas, qué es lo que él siente para poder abordar el problema. ¿Ok? Entonces, los tipos de tratamiento, el estado de la enfermedad van a tener mucho que ver con lo que el paciente esté mencionando o nos esté informando que siente y que lo está limitando para la ingesta adecuada de esos alimentos que normalmente tenía. Entonces, el paciente oncológico va a ser un paciente que tiene riesgo de malnutrición, sí. Que puede estar en desnutrición, sí. El paciente puede iniciar o puede haber recibido el diagnóstico de cáncer en un estado nutricional óptimo, adecuado, sin ninguna alteración, pero es un paciente con potencial riesgo de malnutrición y con el potencial riesgo de entrar en una malnutrición severa. Entonces tenemos que tener claro y tenemos que saber desde el inicio, después del diagnóstico, cuál es el tratamiento al que el paciente va a ser candidato, o tener claro cuál es el tratamiento que está recibiendo. ¿Okay? Y en qué momento del tratamiento es que están apareciendo estos cambios. Entonces, hay que saber si estamos en el pre-tratamiento oncológico, si estamos o si estos signos y síntomas están apareciendo durante el tratamiento o si es que están apareciendo post-tratamiento, porque la diferencia va a ser o las estrategias que vamos a tomar van a tener en cuenta o van a diferenciarse de estos momentos. ¿Okay? Entonces, siempre vamos a optar por una dieta balanceada, que es lo primero. Una dieta balanceada vía oral. Ya en una primera exposición de mi colega Milagros La Rosa, ella habló mucho de la alimentación balanceada en el paciente oncológico y es eso. La alimentación balanceada es la misma para el paciente oncológico como para el paciente no oncológico. Dieta o alimentación balanceada va a ser una sola. El criterio es el mismo. Y ese criterio de alimentación balanceada tenemos que aplicarla mucho más exhaustivamente en el paciente oncológico, tratando de que esto se cumpla en las condiciones en las que él se encuentra. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a tener dos abordajes, dependiendo de en qué momento nos encontremos y dependiendo de la manifestación de signos y síntomas de los pacientes. Dieta balanceada vía oral, en la que vamos a ir evaluando la inclusión de algunos nutrientes adicionales dependiendo de cuánto está comiendo el paciente. Y en este caso, de repente vamos a estar hablando de una alimentación vía oral con un complemento nutricional o un soporte nutricional vía oral, dada la condición del paciente o dependiendo de la capacidad de ingesta del paciente. O también pasamos a una siguiente etapa, que sería el soporte nutricional. ¿Okay? No podemos hablar de alimentación en el paciente oncológico solamente pensando de que los alimentos de una dieta cotidiana, una alimentación tradicional, pueda cubrir el 100% de lo que él necesita, porque hay etapas en las que no va a ser suficiente por su condición y hay momentos en los que vamos a tener que hacer uso de algunos de estos nutrientes.
Entonces, las estrategias van a ser, 1, vía oral, y las estrategias van a ser, 2, soporte nutricional. O puede ser la unión de los mismos, vía oral más soporte nutricional. Vía oral. Si hablamos de vía oral, tenemos que tener claro lo que ya hemos conversado, que es 1, observar. ¿Hay cambios en su ingesta? ¿Se mantiene todo igual? ¿No ha disminuido? Hay que observar. 2, hay que preguntar. Hay que preguntarnos nosotros qué está pasando. Hay que preguntarle al paciente también. ¿Qué refiere el paciente? Hallaremos el signo o síntoma potencial asociado a esos cambios en su ingesta. Hay que tomar estrategias. Nos vamos a adaptar al paciente. Recuerda, calidad antes que cantidad. Aquí nos vamos a olvidar mucho de la cantidad. La cantidad, el volumen, muchas veces no nos va a dar la garantía de que el paciente esté recibiendo lo que realmente está necesitando. Y la capacidad del paciente va a ser una limitante. Y 4, principales estrategias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno de lo que reporta el paciente muy frecuentemente es el apetito. El apetito está disminuido. Y es que el apetito no está disminuido simplemente porque empezó un tratamiento, sino, sino por la condición del paciente. La característica del paciente oncológico va a ser una condición en la que hay mucha alteración de la parte metabólica, lo que va a condicionar un estado de hiporexia en el paciente y también anorexia en el paciente. Entonces, no va a ser porque no quiere comer, es la condición del paciente. En algunos se manifiesta de manera muy severa, en algunos el paciente pone de su parte y lo puede manejar. ¿Ok? En este caso, lo que tenemos que hacer es fraccionar alimentos y modificar consistencias. Fraccionar alimentos, es decir, aumentar el número de veces al día. Si el paciente desayunaba, almorzaba y cenaba y tenía desayunos muy contundentes, almuerzos bastante voluminosos y cenas muy parecidas, entonces hay que fraccionarlas, hay que redistribuirlas. Entonces, estamos hablando ya de 3 comidas al día entre 5 a 6 comidas al día. De tal manera de que el paciente, si bien no tiene apetito, esté consumiendo alimentos cada 2 o cada 3 horas. Cada 2 a 3 horas, dependiendo de cuánto llega a comer. Si come muy poco, cada 2 horas. ¿Por qué? Porque va a ser insignificante la cantidad que va a comer. Entonces necesitamos que sea de a pocos, de a pocos, de a pocos. Como, como un bebé. El bebé come cada 2 horas, lacta y luego de repente su papilla cuando está con alimentación complementaria es así, poco en cada momento, un poco en cada momento, de esa manera. Y lo otro es redistribuir las cantidades. Si el paciente comía como 1, este 1 ahora lo tengo que fraccionar como en 2. En un primer momento será la mitad y en el otro momento será la otra mitad. De tal manera que lo que debe comer durante el día lo llega a consumir, pero de manera fraccionada. Y lo siguiente es modificamos consistencias. Entonces hay que darle alimentos más densos, hay que concentrar hay que concentrar el aporte calórico de los alimentos. Entonces las preparaciones tienen que ser menos líquidas, entonces en las comidas que están programadas. Cuanto más líquido es, entonces tengo menor aporte de nutrientes. Entonces voy a optar por cosas más sólidas y de repente de consistencias suaves. Entonces más sólidos y de consistencias suaves. No importa si es que no comió los 2 platos que le ofrecí, pero si ha consumido el plato más consistente, entonces debo de estar tranquila, debo de estar tranquilo como cuidador, porque ese plato ha sido el más consistente y el más concentrado. Y si es que yo he fraccionado sus comidas y he aumentado el número de veces al día, entonces voy a llegar a cubrir lo que el paciente necesita durante el día. Ante los cambios del sabor, ¿qué hacemos ante los cambios del sabor? Si el paciente experimenta sabor metálico al comer, entonces hay que cambiar los utensilios. Entonces es una condición, en este caso, de manejo de vajillas, ¿no? Entonces usamos de repente cubiertos de plástico, porque cuando él ingresa el cubierto, la cuchara o el tenedor, va a acentuar más ese sabor metálico.
repente se enjuaga la boca antes de comer para poder disminuir esa sensación. Sustituimos las carnes rojas por aves, pescados, huevo, queso, de no ser tolerada la carne roja, porque no es que no deba comer carnes rojas. El paciente oncológico puede comer los alimentos cárnicos variados, ¿ok? En las preparaciones saludables, respetando los criterios de alimentación balanceada. Entonces, no es que va a comer todo el tiempo carne de pollo, hay que variarle. En algún momento va a tener preferencia más de repente por el pescado, en otros va a tener preferencia más por las aves, en otros de repente no quiere ni ver preparaciones con huevo. Entonces tenemos que hacer uso alternado de ellos, ¿ok? De repente marinamos las carnes en salsas dulces o las vamos alternando. No realizar preparaciones muy repetitivas porque saturamos el paladar del paciente. Y de repente servimos las carnes a temperaturas ambientes en vez de calientes porque es más tolerable para el paciente. El sabor de ese alimento es más tolerable, más manejable para él. No le va a generar mucha intensidad en los sabores. Usamos de repente cantidades adicionales de algunos condimentos o especias o saborizantes naturales, evitando los que sean muy dulces o amargos, para que no sienta esa saturación en su paladar. Y si es que, por ejemplo, vamos a ofrecerle algunos postres, de repente con leche deslactosada, o de repente pudines de quinoa, o de repente preparamos algún tipo de helados caseros, pero cosas muy preparadas de preferencia en casa. Si usamos bebidas, pueden usar bebidas con sabor a limón. Las bebidas cítricas lo que van a estimular bastante es la producción de saliva y el gusto. Lo que va a suceder muchas veces en el paciente oncológico es, si es que ha iniciado tratamiento tipo quimioterapia o de repente radioterapia a nivel de cabeza y cuello, quimioterapia es sistémica, pero si es radioterapia a nivel de cabeza y cuello, las papilas gustativas se van a ir atrofiando y la producción de saliva va disminuyendo. Entonces, esto es importante. Bebidas con sabor a limón. Puede ser tipo limonada o tipo naranjada, dependiendo de cuál es el que más tolera él. Entonces, no usamos productos artificiales ni usamos dulces adicionales. Ante las aversiones asociadas o condicionadas del gusto. Cuando hablamos de aversiones condicionadas, estamos hablando de aversiones generadas por los tratamientos específicamente. Y en este caso, por ejemplo, podemos probar alimentos nuevos cuando se inicie el proceso de mejoría o posterior a los ciclos de radio o de quimioterapia del paciente. Si el paciente tiene radioterapias de manera diaria, entonces después de sus sesiones o después del último día, que puede haber sido un sábado, y descansa domingo, se le puede ofrecer ahí de repente algún alimento nuevo, una preparación ligera. De repente comer ligeramente en las mañanas antes de que reciba la quimioterapia o varias horas antes. En realidad, si el paciente tiene que ir al centro hospitalario para recibir quimioterapia, entonces es preferible que consuma alimentos 2 horas antes de salir de casa. O en todo caso, fraccionarle. ¿Para qué? Para que no tenga este problema en el momento del transporte y no llegue demasiado con sensación de pesadez al momento de su consulta para recibir el tratamiento. Muchas veces los pacientes desayunan o comen muy pegado antes de salir de casa y durante el transporte hasta el centro hospitalario llegan como que muy saturados o con mucha sensación de llenura y cuando reciben el tratamiento están con todo el malestar y saliendo están con signos o están manifestando náuseas y algunos realizan episodios de vómitos. Entonces hay que tratar de evitar. Recuerden que la capacidad, o bueno, el vaciamiento gástrico después de la ingesta de un alimento es más o menos entre 2 a 3 horas dependiendo del tipo de preparación que estamos consumiendo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y separamos la introducción de nuevos alimentos o sabores cuando el paciente esté con estos signos de náusea o de repente sensación de vómito. Cuando la boca está seca o hay dificultad para deglutir, importante es que los alimentos sean blandos y jugosos. Si la boca está seca es que no hay buena producción de saliva también. Entonces, si yo le voy a ofrecer alimentos o preparaciones sólidas que requieren mucha masticación, va a ser un poco traumático para el paciente. Entonces, hay que ofrecer alimentos suaves y jugosos. Por ejemplo, puede ser un plato de
de fideos cabello de ángel con salsa roja, que es suave, puedes hacer, es tipo unos tallarines en salsa roja, que puede ser con un poco más de zanahoria que tomate, y todo jugoso para que no tenga la dificultad en el momento de la masticación y no genere algún tipo de lesión. Y también se puede hacer, lo que se puede hacer es lubricar los alimentos con crema, es decir, añadir siempre un poquito más de crema o un poquito más de jugo de las preparaciones. Y si quiero aumentar la densidad energética a las preparaciones, podemos agregar también un chorrito de aceite, aceite de oliva o el aceite que estemos manejando en las preparaciones. Evitamos los alimentos que sean muy ásperos, es decir, que requieran masticación y generen algún tipo de fricción en la cavidad oral, que sean irritantes. Evitamos los alimentos que sean muy calientes o muy fríos. Hay que tomarlos o hay que ofrecerlos a temperatura ambiente de preferencia o muy tibios. Y bueno, las porciones que tienen que ser pequeñas y varias veces al día para que pueda masticar bien los alimentos. A veces el paciente va a tener el objetivo de comer todo y es que el paciente cuando se lo propone, pone todo de su parte y lo hace. Pero ese masticar y masticar en el volumen que le hemos ofrecido puede generar lesiones en la cavidad si es que ha recibido algún tipo de tratamiento donde las mucosas puedan estar muy sensibles. Y evitamos los alimentos que sean viscosos. Si el paciente tiene dificultad para deglutir, tiene riesgo de disfagia, no podemos darle alimentos que sean muy viscosos, es decir, que sean tipo una mazamorra muy espesa, porque va a generarle cierto grado de obstrucción o puede aspirarse. Entonces hay que tener en cuenta que la consistencia tiene que ser tipo jarabe, tipo jarabe. Y lo último a lo que se va a llevar es a ofrecerle alimentos licuados o tipo purés sueltos, ¿no? Entonces, importante, después de haber hecho todas estas modificaciones que ya hemos visto para el apetito disminuido, cuando hay cambios a nivel del sabor, cuando los tratamientos están condicionando esta alteración o aversión a los sabores de los alimentos, cuando hay dificultad para deglutir con riesgo de aspiración de repente o hay sequedad en la cavidad oral. Entonces, hemos hecho estas modificaciones, las que hayan sido necesarias para mi paciente, no tengo que dejar de observar, tengo que ofrecer a mi paciente el alimento con esas modificaciones y tengo que ver cuánto es lo que él dejó en el plato, cuánto deja de lo que yo le he servido, cuánto es lo que él realmente está consumiendo. Si consumió menos del 50%, es decir, menos de la mitad, comió solo la mitad o comió más de la mitad, si esas modificaciones están haciendo de que coma de la mitad a más, o de repente esas modificaciones no son suficientes y sigue el consumo muy disminuido del paciente. Entonces hay que observar y hay que preguntar, hay que seguir preguntando, hay que seguir viendo qué es lo que está sucediendo, qué puede estar pasando con el paciente. Entonces, cuando su consumo de alimentos, es decir, lo que realmente comió es menos del 50%, perdón, es más del 50% y está en aumento después de todas las modificaciones que hemos realizado, entonces lo que nos queda es seguir monitoreando, seguir preguntando, seguir observando, ¿ok? Porque la idea es que si es que con esas modificaciones el paciente está comiendo de la mitad a más y está aumentando de manera progresiva es porque, bien, hemos logrado la adaptación de la alimentación a su condición y estamos previniendo que el paciente pueda entrar en un estado de riesgo nutricional o malnutrición. Pero si es que sucede lo contrario, si el paciente está comiendo solo la mitad y ya va más de una semana o 2 semanas comiendo solo la mitad, ya va mucho tiempo y o está comiendo menos del 50%, ya van 2 días, 3 días, entonces hay que buscar asesoría, porque para el paciente ya no es suficiente la alimentación por vía oral con los alimentos que hemos estado ofreciéndole. Necesitamos ya darle un apoyo adicional, un aporte adicional. Entonces, ¿tenemos que actuar? Sí, tenemos que actuar. Entonces, hablamos de dieta balanceada vía oral y ahora tendremos que hacer uso del soporte nutricional oral con complemento nutricional o de repente ya pasar a un soporte nutricional exclusivo. Y no hay que tener miedo porque
El uso especializado de nutrientes lo que va a hacer es prevenir el estado de malnutrición en mi paciente, va a evitar que mi paciente llegue a esa zona de riesgo. El soporte nutricional tiene que ser dado previa evaluación del especialista, quien nos va a orientar de qué nutrientes son los más aptos para tu paciente, de acuerdo a la condición, de acuerdo al tratamiento, de acuerdo al momento en el que se encuentra, cuánto es la dosis y por cuánto tiempo vamos a tener que continuarlo. Entonces, esto es importante. Recuerden que el objetivo va a ser siempre asegurar el aporte nutricional. Cuando hablamos de alimentación del paciente, el objetivo va a ser asegurar su aporte nutricional, teniendo en cuenta que el paciente oncológico es un paciente que sufre de muchas carencias durante el transcurso de la enfermedad. Entonces es un paciente pluricarencial. Entonces, la nutrición lo que busca es frenar ese proceso potencial de malnutrición o de malnutrición que se haya establecido en el paciente. ¿Para qué? Para mantener la fuerza y la independencia del mismo. Con esto lo que vamos a lograr es que se evite algún retraso en la recuperación, que haya algún riesgo de suspensión de su tratamiento, o si es que el paciente tiene que ser hospitalizado para alguna cirugía o para recibir tratamiento hospitalario, que su estancia hospitalaria se prolongue más, o si es que el paciente es un paciente postrado, que haya riesgo de desarrollo de úlceras por decúbito o úlceras por presión. Entonces, el abordaje tiene que ver con monitorear la ingesta, tomar las estrategias, aplicar las estrategias de modificación de la alimentación y tomar la decisión de consultar con el especialista en el momento oportuno, porque el soporte nutricional tiene que ir de la mano con la alimentación del paciente. No hablamos solamente de un paciente, del paciente oncológico que debe de comer balanceado. Tiene que comer balanceado, se tiene que monitorear su consumo y se tiene que introducir el apoyo o el soporte nutricional de manera oportuna. ¿Para qué? Para lograr esto que les mencioné. Para lograr esto, que al final nos va a asegurar que el paciente salga airoso de todo este proceso. Muy bien. Eso es todo de lo que quería compartir con ustedes el día de hoy y estoy ahora para poder resolver cualquier duda que tengan y las consultas que hayan generado en este momento. Sí, licenciada Flor, un favor, si puede dejar de compartir la pantalla, eso, así veo a todos los asistentes. No logro escucharlos bien. Sí, en el momento que alguien quiera preguntar, por favor, si puede levantar la mano para darle el audio. Bueno, traigo entonces una consulta de la semana pasada, licenciada Flor, Sí, acá. que Alecita, si me ayudas, por favor. Ya. Leo una pregunta de Sandra. Sandra está preguntando. Sandra Choquehuanca. Sí, pero estamos con el audio ahorita de Irene. Ya, a ver. Luego salimos a Sandra entonces. Doctora, disculpe, licenciada. Buenas tardes. Quisiera Hola. hacer una pregunta. Yo recién este sábado voy a empezar mi quimioterapia de este sábado. ¿Y qué es lo que, mi alimentación, cómo puedo hacer, qué es lo que puedo comer? Irene, hola. Sí, A ver, licenciada, ¿cómo está? gracias por la pregunta. Mira, hay que tener claro lo siguiente y de repente vamos a reforzar esto en una siguiente sesión que tengamos. La alimentación balanceada hay que tenerla así, al revés y al derecho. Ustedes como pacientes oncológicos tienen que saberlo así, de la A a la Z, la alimentación balanceada. Lo primero que tienen que manejar siempre es eso. Mi alimentación tiene que ser equilibrada, balanceada. Dependiendo del tipo de tratamiento, si vas a tener quimioterapia, entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Básicamente, estar alerta a todos esos posibles cambios que puedan generarse, que es los que he expuesto. Ahora, la presencia de esos signos o síntomas van a depender del tipo de esquema que te van a dar de quimioterapia, de las dosis que te van a dar de quimioterapia y de cuánto tiempo te van a dar. Entonces, lo que tú tienes que hacer desde mucho antes es asegurarte que estés recibiendo la cantidad
de nutrientes, calorías, proteínas, grasas y vitaminas que tu cuerpo necesita actualmente para estar bien, para estar en equilibrio. Entonces, si yo, Flor, soy una joven que tiene, que pesa 48 kilos, mido 1,50 m, realizo actividad física ahora muy, muy ligera, antes era un poco más intensa, y realizo también, tengo una jornada de trabajo de tal ritmo. Yo voy a tener requerimientos nutricionales diferentes a si es que yo estuviese haciendo ejercicio 5 días a la semana, o si es que yo estuviese realizando 0 ejercicios, o simplemente me dedico a estar sentada frente a la computadora y no hago solamente el trabajo es en el computador. Entonces mi requerimiento nutricional va a cambiar. Tu requerimiento nutricional puede ser de 1000, 2000, 3000, etcétera, calorías, y puedes requerir 60, 80 o 90 o 100 gramos de proteínas. Lo que tienes que hacer es asegurarte que recibas esos nutrientes con tu alimentación actual. Eso no quita que debas de evitar, como todos, el exceso de frituras, porque esas grasas cocidas, esas grasas que son expuestas al calor, no son saludables para ti, ni para mí, ni para nadie. Eso no quita que se tenga que moderar el consumo de azúcar, porque el consumo de azúcar en exceso no es saludable para mí, para ti, ni para nadie. Eso no quita que deba de evitar los alimentos procesados, porque el exceso de conservantes y preservantes son dañinos para ti, para mí y para todos. Y eso no quita de que debamos de consumir frutas y verduras, porque eso es saludable para mantener el equilibrio de la función del tubo gastrointestinal para todos, para ti, para mí y para todos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, para ti, modificar tu alimentación por algo, no necesariamente si no has logrado recibir lo que necesitas para tu condición actual. Primero es asegurarnos de que tú recibas de acuerdo a tus requerimientos, ¿ok? Y eso es vital, porque si no partes de eso, no vamos a poder seguir haciendo modificaciones, porque no vamos a saber cuánto, hasta dónde te tengo que dar y cuánto extra a eso te debo de dar cuando tu tratamiento lo necesite, ¿ves? Entonces, ahí tenemos que apuntar, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo todos claros. Y estos requerimientos nutricionales van a cambiar de acuerdo a la edad, en qué edad me encuentro. Si soy un niño, adolescente, adulto, soy un adulto de repente mayor, si soy hombre, soy mujer, si estoy de repente con algún antecedente previo, de repente soy diabético, o de repente tengo algún problema de tiroides, o tengo algún antecedente de hipertensión, eso va a cambiar en algunas condiciones, pero los requerimientos van a ser específicos para cada uno de ustedes. Y eso hay que tenerlo como el punto de partida. ¿Cuál es el requerimiento nutricional mío? Y en base a eso, yo asegurarme que esté recibiéndolo de manera completa y en el camino, cuando hayan alteraciones o modificaciones por el tratamiento, por la condición que se me vaya generando, yo ir adaptando esto, ir adaptando. De repente ya no comeré mucho pescado porque el pescado en ese momento me genera náuseas. Entonces, pero como me dijeron que necesito tanto de proteínas, este pescado lo voy a cambiar por este otro poco de repente, que puede ser de pavo o de carne de cuy o carne de conejo o de carne de pavo, ¿no? En el equivalente. Pero voy a asegurarme que eso mismo reemplace lo que necesito y no me voy a quedar en el aire. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Si no sabemos cuánto es nuestro requerimiento nutricional, no vamos a poder hacer modificaciones seguras, no vamos a poder hacer complementaciones seguras a nuestro sistema de alimentación. Gracias, licenciada. Ya, Irene. Tenemos una pregunta Gracias, licenciada. Gracias a ti, Irene. Tenemos una pregunta del público. A ver, estoy viendo... En cuanto a leche, ¿es mejor la deslactosada o la descremada? Ya, en cuanto a lácteos, a ver, cuando estamos hablando de
de las modificaciones de los lácteos. En realidad, la leche, si es que no está modificada, es una leche entera, va a tener en su totalidad sus componentes. Va a tener grasas, va a tener carbohidratos, va a tener las proteínas, va a tener el calcio, va a tener el fósforo, todo intacto. Pero cuando hay modificaciones en su composición, vamos a ver que estas van a variar. Y van a variar básicamente en esto que mencionas, que es las grasas. ¿Por qué la grasa? Porque la grasa de la leche es una grasa llamada grasa saturada, que es la que se acumula en las arterias. ¿Ven? Las arterias son así como un tubito, ¿no? Que tiene su agujerito. Bueno, es toda como una tubería, por así decirlo. En alrededor de esta arteria se va generando, se va acumulando esa grasa llamada saturada. ¿Ok? Entonces, por eso es que en los lácteos hay una línea de lácteos descremados, porque son los lácteos bajos en grasa, de esa grasa que tiende a acumularse entre las arterias o en las arterias. Ahora, cuando hablamos de leche deslactosada, la lactosa es el azúcar o el carbohidrato de la leche. Y es que, ¿por qué la han modificado? Se ha modificado porque hay un grupo de personas que no puede digerir ese carbohidrato que se llama lactosa, porque ya hemos perdido esa capacidad de digerir ese carbohidrato llamado lactosa. Entonces, cosa que los niños sí lo hacen de manera eficiente, porque los niños no tienen este problema de manera frecuente, pero los adultos, conforme hemos ido dejando el hábito de consumir lácteos, hemos perdido esa capacidad. Por eso es que surgieron los productos lácteos deslactosados, que no son necesariamente sin lactosa, sino son aquellos que tienen la lactosa ya digerida, o sea, que ya han hecho un proceso dentro de la industria para que nuestro estómago no lo digiera, sino que ya esté listo para ser absorbido, ¿ok? Entonces, y nos genera menos molestia. Entonces, si hablamos de que tengo problemas de hipertrigliceridemias o hipercolesterolemias o riesgo de colesterol en exceso en sangre y todo esto, o tengo exceso de peso, de repente ya estoy en la línea de sobrepeso o obesidad, muchas veces me van a dar dentro de la prescripción o recomendación consumir lácteos descremados, ¿no? Ahora, los lácteos deslactosados son a veces parcialmente descremados, pero no es lo mismo. Entonces va a depender mucho de cuál es el objetivo de uso de ese alimento, ¿ya? Otra pregunta sobre saber si el tratamiento con pastillas baja de peso o debilita o no se está alimentando bien. Me refiero a pastillas, me imagino como suplementos, ¿no? Virgi, ¿estás por ahí, me parece? ¿Aló? A ver. La pregunta es, me gustaría saber si el tratamiento con las pastillas baja de peso o debilita o no se está alimentando bien. Con las pastillas, a ver, Ven, me están preguntando. ¿se refiere a quimioterapia oral o no? No logro entender esto. Si tienes audio ahora, Están si quieres, preguntando. El audio. Virginia, ya lo a tienes. ver, Virginia. Están llamando, Virginia. El audio. Ya tienes audio. Adelante, si quieres hacer tu pregunta. Buenas tardes. Sí, yo quería preguntarle si el tratamiento tamoxifeno baja de peso o es que yo no me estoy alimentando bien porque sí he notado que me siento más cansada, más agotada y más en este tiempo, ¿no? Ya tengo año y medio tomando tamoxifeno y sí he notado que he bajado de peso. Y le he preguntado al oncólogo si puedo tomar vitaminas o complementos como antes lo hacía y me dice de que no. Ya, mira, en realidad existen algunos fármacos que dentro del objetivo del tratamiento van a cumplir su fin, pero en algún momento van a generar eh, te digo, algún tipo de alteración o variación en la función celular de manera indirecta. Entonces, pero ¿cómo me voy a asegurar de que esto sea manejado bien con la alimentación? Pues tengo que asegurarme yo de estar aplicando los criterios
correctos de una alimentación balanceada. En realidad, si tú consumes alimentos de manera balanceada, como lo explicó mi colega Milagros La Rosa, ten la seguridad de que no te van a faltar vitaminas, minerales, para que puedas consumir algún tipo de pastilla que te las pueda brindar. Entonces, si no Ya, estamos consumiendo frutas y verduras de manera proporcional y en las cantidades que tú las necesitas, pues sí vas a tener déficit. Y si es que no estás consumiendo alimentos de origen animal en cantidad suficiente, también vas a tener déficit en esa parte. Entonces, hay que asegurar eso y hay que tener claro, cualquier tratamiento farmacológico siempre va a tener algún tipo de implicancia o puede generarnos algún déficit indirecto que no debería de manifestarse, salvo que no estemos manejando la alimentación de manera adecuada. Entonces, ese punto es vital, vital, vital. ¿Ok? bien, Entonces, hay que asegurarnos eso. Tal vez y podemos reforzar en algún momento lo de la alimentación balanceada, porque si es que ustedes no lo tienen claro, va a ser siempre el talón de Aquiles que van a estar arrastrando y vamos a depender de algún tipo de suplementación de multivitamínicos que en algún momento no son necesarios, ¿ok? Porque se pueden evitar. bien. Otra pregunta del público es si nos puedes explicar un poquito acerca de la carne de cuy para el paciente con cáncer. Algunos hemos escuchado que tiene muchos beneficios y bueno, intentar ver si es que nos puedes ampliar un poquito esta información, por favor. Eh, sí, a ver, la carne de cuy. Hay que tener claro lo siguiente, cuando nosotros estamos hablando de los alimentos de origen animal, tienen un objetivo de consumo. Y el objetivo de consumir alimentos de origen animal es obtener de ellos la proteína que necesitamos. ¿Y para qué es la proteína? La proteína es para esto, miren. La piel se repara cada cierto tiempo, ¿cierto? O cuando ustedes, por ejemplo, han visto que, uy, mis uñas están quebradizas, o mi cabello no crece rápido, ¿no? O de repente me hice una herida, me rasguñé, pero antes me cicatrizaba rapidísimo esta herida y ahora se me ha puesto rojo y parece que se quiere infectar, ¿no? Entonces, las proteínas son para eso, para asegurar el crecimiento de nuestros tejidos, la reparación de tejidos, ¿ok? Para mantener nuestros tejidos en buen estado. Entonces, para eso es la proteína. Y la carne de cuy, la carne de conejo, la carne de alpaca, la carne de gallina, la carne de gallina colorada, la carne de pavo, la carne de cerdo, la carne de res, todas las carnes que sean de origen animal tienen proteínas. Tienen proteínas, pero hay una diferencia entre unas u otras, que son básicamente la cantidad de grasa que me puede proporcionar adicional a esa proteína, porque estas carnes a veces tienen un poquito más de grasa que otras, ¿ok? Y la manera en la que yo las preparo. En el caso de la carne de cuy, es tan importante como el resto de las carnes. Y lo importante es la pulpa de esa carne de cuy. Cosa que muchas veces cuando consumimos la pulpa, pero como el cuy es tan pequeño a veces, tenemos más huesitos que carne o que pulpa. Entonces, no nos engañemos. Si a mí me dice mi nutricionista, consume tu porción de pollo, de pavo, de pescado o de carne de alpaca, tu porción de tantos gramos, la misma cantidad tiene que ser de cuy, pero sin considerar el hueso. Porque si ustedes le ponen el cuy en esa misma cantidad, en esos mismos gramos, pero me consideran el hueso ustedes no se lo comen. Y el hueso no me va a aportar proteína. Y si es que ustedes se lo comen chatado o de repente arrebozado y frito, es diferente a comerlo de repente al horno, ¿no? O comerlo de repente en tipo un guiso de cuy. Y si ustedes toman el caldo de cuy, es diferente a comerme yo la misma carne de cuy. Entonces, el cuy es muy importante y es muy nutritivo. Es uno de los alimentos cárnicos que es muy completo, ¿ok? Que es muy completo. Aparte de dar proteína, es muy completo. Entonces, hay que
ser muy claros en que si no tengo el cuy, tengo los otros alimentos también de origen animal que me van a dar esa proteína. ¿No? Y si tengo el cuy a la mano, porque de repente crío cuy, aprovechen, hay que comerlo y es saludable, pero en la preparación saludable, no en la preparación que de repente me pueda también condicionar a algún tipo de problema futuro. Entonces, eso es lo importante. Gracias, licenciada. Tenemos tiempo para las dos últimas preguntitas. Una de ellas es si es ideal tomar Ensure, cuáles podrían ser los beneficios. Y la otra es, tiene la mamá que padeciendo tumor de cerebro y se le ha hinchado la cara. Entonces pregunta si hay alimentos contraproducentes para pacientes que estén experimentando hinchazón por quimioterapia y uso de prednisona. Ya, a ver. El Ensure. Hay muchos alimentos, bueno, hay muchos productos comerciales que van a siempre dar la publicidad de que van a ser completos y nos van a reemplazar de repente algún tipo de alimentación cotidiana. Entonces, pero hay que saber en qué momento lo voy a consumir. El Ensure es una marca, ¿ok? Pero tan igual como esa marca, hay otras. La característica de este producto es que es una fórmula completa, que tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasas, tiene vitaminas y minerales, ¿ok? Esa es la característica de este tipo de fórmulas, que así como existe esta marca, Ensure, existen otras, ¿ok? Pero lo importante cuando vamos nosotros a elegir un nutriente que sea completo, así como se menciona, tiene estos nutrientes que les menciono, porque puede de repente por ahí ayudarnos a complementar nuestra alimentación, es que veamos qué tipo de proteína tiene. Porque eso va a ser la diferencia entre una marca y otra, entre el precio de uno u otro. Entonces, cuando yo veo, y esto de acá sí es importante que ustedes lo tengan claro, porque ustedes de repente van a estar en algún momento eligiendo algún producto. Cuando yo veo el producto, siempre tiene ahí su tablita nutricional, ¿cierto? Cuánto de calorías, cuánto de proteínas, tal, tal. Pero también abajito tiene ingredientes, ¿ya? Hay que ver si es que dice cuánto de esa proteína es de soya y cuánto de esa proteína es de repente proveniente de fuente láctea o de repente de otra fuente animal, que puede ser de albúmina o algo. Entonces, porque cuanto más tenga la proporción de proteínas de fuente de soya, va a ser más barata. Y es que esa proteína no nos ayuda, no nos conviene. La proteína de soya es una proteína vegetal. Y nosotros lo que estamos buscando es proteína animal, que es la que el cuerpo necesita y aprovecha de manera muy eficiente. ¿Ya? Entonces, no quita que la proteína vegetal no sea buena, es buena, pero ustedes tienen que priorizar. Si van a comprar un producto, tiene que tener un ingrediente que sea también el más adecuado por la inversión que están haciendo. Entonces, proteína vegetal lo pueden consumir ustedes con lentejas, que también tiene su proteína, aparte del hierro, de repente con la misma soya en granos. Pueden consumirla en diferentes alimentos y no cuesta mucho. Y, a ver, lo otro, me mencionabas de la paciente que tiene... Contraproducentes para pacientes que están experimentando hinchazón por quimioterapia y uso de prednisona. Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando la localización del tumor y la localización de ese signo de síntoma que refiere el paciente. Si me estás mencionando o estás refiriendo que tiene una tumoración en el cerebro y tiene la zona de la cabeza, de la cara que está inflamada o está hinchada, ¿qué es lo que tenemos que evitar nosotros? Tenemos que evitar que la alimentación complique esto, ¿no? Porque está inflamado. Al estar inflamado, tenemos que adaptarnos, porque cuanto más movimiento haga, cuanto más nosotras le expongamos a el proceso de masticación prolongada y a la deglución, va a sentir la molestia y se va a acentuar mucho más. Y el paciente cuando está con este tipo de signos o síntomas,
hay que asegurarnos si es que no solamente es algo a nivel superficial, porque tal vez también tenga implicada de repente la parte de glutoria. Acuérdense que toda esta parte, cuando ustedes, a ver, les voy a hacer un experimento. Junten toda la saliva que puedan en la boca. Ahorita, en este momento. Junten toda la saliva que puedan en la boca. Junten toda la saliva. ¿Ya? Yo les voy a decir, junten todo. Ya. Ahora pasen esa saliva. Pasen esa saliva. Deglutan su saliva. ¿Acá qué sintieron? Pasó, ¿no? ¿Cierto? ¿Y están respirando? Sí, ¿no? ¿Se atoraron? No. Le ordenaron ustedes aquí a la gargantita, oye, por si acaso va a pasar mi saliva, ¿no me quiero atorar? No, eso fue automático. Se cerró la vía de la tráquea y se abrió la parte de la vía para el esófago y mi saliva se está yendo por mi esófago a mi estómago. Entonces, eso es automático, pero hay pacientes neurológicos que no solamente es esta parte superficial la que está inflamada, muchas veces hay zonas que están también asociadas en esa inflamación, o de repente el control neurológico no es el adecuado, y ese pasar la saliva a veces puede generarle... Entonces, hay que tener cuidado, hay que observar, por eso es que yo les puse una lámina en la exposición. Observar, observar, observar y preguntar. Si la paciente me puede responder, preguntar. Mamá, ¿te molesta cuando pasas tu saliva? Hay que darle de probar un poquito de repente de sorbos de agua o de repente sorbos de juguito. ¿Pasas bien el jugo? ¿Te molesta? Hay que ir adaptándonos. Entonces, como no quiero que mastique mucho, porque puede que esto de acá le genere más molestia, hay que adaptarnos en la consistencia. La consistencia tendrá que ser más suave. De repente la tendré que picar para que ella no mastique mucho. La tendré que combinar con más juguito o de repente con puré para que lo pueda combinar un puré suelto para que lo pase fácil y no le genere más este movimiento de masticar, ¿no? Entonces hay que estar observando y preguntando, observando y preguntando. Hay dos preguntas más, licenciada. Yo le pregunto, no queremos abusar de su tiempo, si las podemos hacer o las respondemos por Sí, a correo. ver, una más. Una más. Sí, ¿Es bueno tomar leche y huevos diario? ¿Qué cantidad? Y si la leche de soya es más recomendable, ya que se dice que la leche de animal es cancerígena. aquí con esta pregunta hay que tener claro algo. En la actualidad hay muchas tendencias en cuanto a alimentación. Y claro que estamos dentro de la línea de lo saludable. Y vamos a optar siempre por la línea que sea más favorable para la salud. Pero ojo, una cosa es prevención y una cosa es tratamiento. Si yo quiero prevenir algún tipo de proceso de enfermedad o prevenir alguna enfermedad o algún riesgo de salud o de daño a la salud potencial, pues tengo varios caminos para que mi alimentación sea lo más saludable y de repente, aprendiendo los criterios de alimentación balanceada, hacer algunos cambios y optar por algunos sí y algunos no. Pero cuando yo estoy ya en un proceso de tratamiento, donde hay varios factores que pueden condicionar mi estado de malnutrición, ¿ok? No me puedo dar el lujo de quitar muchos alimentos, sabiendo de que el proceso de alimentación va a depender mucho de la tolerancia de mi paciente y sabiendo de que hay alimentos que son mucho más disponibles o que son más aprovechados por el cuerpo que otros. Y cuando hablamos de la leche de soya y la leche animal, ¿ok? Lo que está aquí en tela de juicio va a ser qué quiero aprovechar yo de la leche de soya y qué quiero aprovechar yo de la leche animal. ¿Qué quiero aprovechar yo de eso? Si tengo claro alimentación balanceada, sé que la leche va a ser un alimento que me proporciona proteínas, un alimento formador. Y tengo que saber que la soya es un grano, no es un alimento de origen animal. Y por ser un grano tiene proteína vegetal, que no es completa. Es una proteína que requiere ser reforzada. Entonces, si es que es leche de soya, 100% soya, como alimento de origen
alimento fuente de proteína, no voy a tenerla como una referencia. De repente me puede aportar otros nutrientes o fitonutrientes, pero como proteína no va a ser mi elección. Y si es que tengo yo la tendencia de no consumir la leche animal porque hay de repente alguna información que me ha llegado que es cancerígena, por favor, no hay nada confirmado en esta línea. Pero si tú vas a tomar leche todos los días de tu vida y va a ser pura leche, 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 va a ser una alimentación inadecuada y vamos a tener siempre algún tipo de impacto poco favorable para nuestra salud. Entonces, la idea es que si voy a consumir leche, ¿ok? Y voy a optar por leche, pues la leche no es exclusiva para comerla como fuente de proteína. Tengo otro alimento. Puede ser un día leche, pero de repente después a la siguiente semana, durante toda la semana ya no consumo leche, solo un día. Y tengo el huevo, tengo de repente también las carnes, ¿ok? Las carnes de aves, las carnes de cuy, como lo han planteado ustedes mismos. Entonces, si tú no quieres consumir leche animal, por alguna información que te ha llegado, no la reemplaces por leche de soya. Si no quieres consumir leche animal, entonces reemplázala por otro alimento que te proporcione la proteína que estás dejando de consumir como leche animal. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y el huevo es algo pasa con el huevo, ¿ya? Que a veces como que no le damos mucho la importancia, pero el huevo es uno de los alimentos con el que se compara la calidad de la proteína de todos los alimentos. Miren qué tan importante es el huevo. El huevo sirve como el patrón de referencia para comparar la calidad de proteína de todos los alimentos. Entonces, el huevo es importante. El huevo tú lo puedes comer diario, no hay problema. Y es una proteína completa. ¿Ok? Y que si le quitas la yema, pues tienes la mitad de la proteína. Pero no hay por qué quitarle la yema si es que no tienes alguna observación o algún problema de salud que te condicione a eso. Pero ni así, la yema no es dañina. Tiene vitamina E, tiene vitamina A, tiene antioxidante, tiene proteína y tiene su grasa también, ¿no? Bueno, licenciada, creo que hemos abusado de su tiempo. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento. Usted trabaja hace tantos años en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y creo que ha visto de todos los tipos de cáncer en todos los estadios. Entonces, realmente contar con usted es un lujo. Esta tarde hemos aprendido muchísimo y esperamos siempre tenerla para dar soporte a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por parte de todos los que estamos aquí en el Zoom y también de los que se han conectado por el Facebook. Y amigos, los esperamos el próximo jueves, siempre a las 5 de la tarde para nuestras conversaciones de nutrición. Hay distintos temas, no únicamente para pacientes oncológicos, sino en general también para poder elevar el sistema inmune y ver otros temas, pero no dejen de conectarse porque este es un tema fundamental, sobre todo ahora en esta coyuntura que necesitamos estar más saludables que nunca para poder hacer frente a todo lo que podría mermar nuestra salud. Muchas gracias a la licenciada Flor Gisela Flores y muchas gracias a todos ustedes que se han dado el tiempo para aprender esta tarde. Hasta el próximo jueves. No sé si quiere darnos unas palabras finales, licenciada. Muchísimas gracias. Sí, Carlita, gracias a todos por estar presentes, gracias por las preguntas que me han realizado. En realidad sus preguntas son muy valiosas porque siempre tenemos algunas dudas y no es bueno quedarnos con eso. Hay que salir de las dudas. Y todo tiene un porqué. Y si es que lo podemos resolver entre nosotros y podemos apoyarnos en eso, excelente. Gracias por su atención y gracias por acompañarme el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo a todos.